El Ecuador entró en el silencio electoral y el país, los electores reflexionan a esta hora su voto, sobre todo por el tiempo que va a tener en funciones el próximo gobierno, un gobierno de transición, y por la grave crisis de seguridad económica, social, sanitaria, en fin, que vive el país. Y ya se trata de una elección de supervivencia para muchos ecuatorianos. ¿Cómo mira usted el cierre de esta campaña electoral y este momento de reflexión que deben vivir los ecuatorianos antes de depositar su voto el próximo domingo? Muy buenos días a ambos en primer lugar y también muy buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha. Para mí es un placer poder volver a estar aquí con ustedes. Creo que ya están todas las cartas sobre la mesa para que los ecuatorianos y las ecuatorianas tomen una decisión el próximo domingo. Y hemos asistido a una campaña, sobre todo en su tramo final, con dos perfiles, con dos propuestas muy diferenciadas. Por una parte está la propuesta de Daniel Noboa, que no es nada extraña, es ya conocida, es la propuesta del neoliberalismo, una propuesta intercambiable con las propuestas neoliberales que se van sucediendo, no solo en el subcontinente latinoamericano, sino en general todo el mundo en la actualidad, ¿no? Y por otra parte está la propuesta que encarna Luisa González, que está más basada en propuestas de estímulo, propuestas de recuperación y propuestas de protección para, en efecto, sacar a Ecuador del durísimo, del gravísimo momento en el que se encuentra ahora. Una vez que están las propuestas claras sobre la mesa, lo que nos queda es por definir por qué se decantarán los ecuatorianos, en especial ese 10, 12, 13% de indecisos que según las encuestas todavía quedan por decidir su voto y que van a ser quienes inclinen la balanza en un sentido u otro sentido. Ujú. Qué gusto, Alejandro, poder conversar contigo. La vez anterior que estuvo presente para hablar de su libro sobre el cine estuve ausente por algún motivo laboral que tuve que salir de acá, pero un placer, como siempre, conversar con Alejandro. Eh, en Ecuador, más allá de los aspectos que has señalado en la primera respuesta que le has dado a Licenia, Alejandro, eh, lo que ha ocurrido con Guillermo Lasso y lo que representa Guillermo Lasso, que es muy parecido al modelo de gobierno o al proyecto político que le ofrece al Ecuador Daniel Noboa, puede pesar al momento de que los ecuatorianos vayamos el domingo a las urnas, es decir, ya no quiero vivir más de lo mismo, quiero un cambio, pero el cambio me lo ofrece la Revolución Ciudadana, que ya gobernó 10 años. ¿Por dónde pasa ahí la discusión interna que debe tener cada ciudadano el domingo en Ecuador? Voy a intentar hablar no desde la intuición y desde la lucubración, sino desde las herramientas científicas. Desde CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, hemos venido trabajando en estudios cualitativos de opinión aquí en Ecuador desde hace ya varios años. Esos estudios cualitativos nos dan que en Ecuador se rompen dos matrices de opinión, dos ejes fundamentales del discurso neoliberal. El primero es que si una persona ha tenido éxito en sus negocios, en sus empresas, en su banco, puede trasladar ese éxito a la gestión de un país. Y el segundo es que como esa persona, generalmente ese gran empresario, suele ser una persona acaudalada, millonaria, no robará, no será corrupto porque no le hará falta. Esto último, por Ujú. ejemplo, lo utilizó mucho Donald Trump. Con Guillermo Lasso se rompen ambas cosas. La praxis, la experiencia nos dice que se rompen ambas cosas. No traslada el éxito que tiene como banquero a la gestión del país, es obvio, y hay serias dudas sobre la honorabilidad, sobre la honestidad de su gestión. Yo creo que esto lo tiene muy presente el pueblo ecuatoriano. De hecho, a nosotros en los grupos focales que veníamos realizando preelectorales, Ujú. había un discurso muy fuerte que decía tenemos que elegir a una persona que trabaje por el pueblo y no a una persona que trabaje por las élites. Esa persona que, primero con Lenín Moreno, pero especialmente con Guillermo Lasso, hubo una conciencia de que Guillermo Lasso terminó trabajando por los grupos de poder a los que le representa. No es una intuición, es una experiencia, una praxis. Uno de los ejes fundamentales en esta campaña va a ser la decisión de los ecuatorianos de vamos a votar por un presidente que trabaja por las élites o que trabaja por el pueblo. Y ahí están dos candidaturas, lo que habría que ver sin hacer juicio de intenciones de lo que puede hacer cada uno cuando va a ser presidente, quién de las dos candidaturas, cuál de las dos candidaturas traslada con más confiabilidad esa imagen de que se va a trasladar a trabajar por el pueblo en lugar de por las élites.
Ahora, Alejandro, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, hay similitudes ahora en estas dos opciones que tenemos. Me refiero a que hay una persona que representa un grupo económico muy poderoso y se ha presentado como empresario exitoso, siendo el principal heredero del hombre más millonario del país. Además, representa una familia que está salpicada por denuncias de explotación laboral y de evasión tributaria. El mismo candidato tiene ya, de acuerdo a la denuncia que han hecho 20 organizaciones especializadas que hablan de que el candidato incurre en evasión tributaria, lo propio ha hecho su padre, su familia, el empresario Álvaro Noboa. Entonces, tomando Súmale en cuenta... la publicación de Fola de hoy, Ajá. ¿no? De que tiene empresas a su nombre en paraísos fiscales. En paraísos fiscales. Además, algo que ya pasó con el presidente Lasso actualmente en funciones. Yo decía que hay esas similitudes. Si tenemos esas similitudes, podemos decir, podemos como electores pensar siquiera que esa opción representa un cambio, representa algo nuevo, si tenemos esas coincidencias y ahora vivimos las consecuencias de haber escogido una persona con esas características. Yo como investigador no voy a hacer un juicio de intenciones sobre qué haría Daniel Noboa cuando llegue al poder. No trabajamos con futuribles, trabajamos con el presente. Ahora bien, si analizamos el presente, y me remito a lo que comentaba antes, ¿cuál de las dos candidaturas ofrece más garantía en ese clivaje que está bien insertado en la sociedad? El ecuatoriano va a decidir sobre quién trabaja por el pueblo o sobre quién va a trabajar por las élites. Entiendo que la candidatura de Daniel Noboa tiene serias dificultades para proyectar una imagen de que va a trabajar por el pueblo en lugar de por los grupos de poder en los que le está inserto. En primer lugar, tú lo has mencionado, su extracción de clase, discúlpame que hable de clase social, que parece que en estos tiempos donde se supone que todos somos iguales, cosa que no es cierto, queda mal hablar, pero la extracción de clase es fundamental, fundamental, no solo desde un punto de vista marxista, sino desde un punto de vista, como hablaba del hábitus, como hablaba Foucault, ¿no? Él no solo pertenece a la familia más millonaria de este país, sino que ha desempeñado puestos de responsabilidad dentro de esa empresa. Esas empresas de la familia Noboa, según un estudio reciente económico hecho por CELAC, en el año 2020, en plena pandemia, que ocasionó un enorme sufrimiento entre la población del Ecuador, declaró unos beneficios netos de 595 millones de dólares. Sin embargo, por cada dólar que ganó, declaró tan solo 3 centavos de utilidades y terminó pagando de impuestos 4,5 millones de dólares, es decir, 0,76% de sus ingresos netos. Ningún ecuatoriano paga 0,76 impuestos de sus ingresos, paga muchísimo más. Además, según este mismo estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el 67% del capital que obtiene anualmente las empresas Noboa sale a paraísos fiscales, no se queda para ser reinvertido en el país, no se redistribuye en el país, no se invierte para generar nueva riqueza, sino que va directamente a paraísos fiscales. Eh, por otra parte, en otro estudio que hemos hecho desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y esto es importante reseñarlo, buscamos sus empresas dedicadas al banano, que hoy por hoy no son las más importantes, pero son muy simbólicas porque es donde empieza la fortuna de la familia Noboa. Y nos encontramos con el dato de que en esos lugares bananeros, en esos lugares donde están asentadas estas empresas bananeras de Noboa, el voto a Noboa, a Daniel Noboa, fue varios puntos por debajo de la media nacional. Es decir, las personas que tienen un mayor conocimiento de lo que puede ser la praxis de Daniel Noboa no le dieron su respaldo. Y esto rompe otra de las matrices del neoliberalismo, ¿no? Que el empresario que crea riqueza y distribuye riqueza. Curiosamente, donde se supone que está más asentada la familia Noboa, donde se supone que le conocen más, es donde menos se le ha votado porcentualmente. Con estos mimbres, yo creo que Daniel Noboa tiene muy difícil proyectar una imagen de que vaya a trabajar por el pueblo. Creo que todo lo contrario, la imagen que transpira él es que se debe a los grupos de poder económico y político a los que pertenece por clase social. Y realmente sería muy difícil que la gente pudiera pensar que Daniel Noboa va a trabajar por ellos. Si no hubiera habido el presidente de Guillermo Lasso, quizás
la matriz de que un empresario que tiene éxito en los negocios va a tener éxito en la gestión política, podría ser más efectiva. Pero el presidente de Guillermo Lasso pesa mucho, pesa muchísimo. Yo creo que este va a ser el principal hándicap que juega en contra de la candidatura de Daniel Noboa. Tenemos ya aprendizaje en las estrategias del neoliberalismo, lo vamos viendo, lo vamos aprendiendo en otros países, ¿no? Los dogmas, los axiomas del neoliberalismo se van cayendo, porque en el fondo son más parecidos a una religión que a un corpus político. Y el gran dogma de el empresario que traslada su gestión a la política se ha ido cayendo por todos los lados. Podemos hacer un análisis de las presidencias de los Estados Unidos. Cada vez que un empresario ha sido presidente, le hace los Bush, el resultado final en términos de bienestar y redistribución de la riqueza suele ser catastrófico. Alejandro, yo planteaba en el comentario un tema que va a ser, y debería ya, de hecho, me imagino que Alejandro, que es muy estudioso de estos asuntos, ya debe estar justamente reflexionando sobre aquello. Tiene que ver con que la Revolución Ciudadana y la candidata Luisa González, que digo desde mi particular punto de vista ha sido una grata revelación porque no era justamente de los cuadros más con alcance más nacional y fue, digamos, evolucionando como candidata. En el caso de Noboa, más bien vimos lo contrario, ¿no? Una supuesta buena presentación en el primer debate que después se quema en el segundo cuando ya todas las luces, los reflectores, las cámaras estaban sobre él, ya no estaba Topic, ya no estaba Otto, etcétera. Que eso le ayudó además, ¿no?, a pasar casi desapercibido y a generar una impresión de que fue un buen debate para él. Ya la gente empezó a conocerlo. Entonces, a partir de ahí, digamos, llega a la segunda vuelta un candidato que ha optado en muchos casos por el silencio, por ocultarse, por reemplazar su presencia y la presencia de su compañera de fórmula, de la que completa el binomio de la señora Abad, que le ha generado más de un problema cada vez que salía a los medios a hablar, con un muñeco de cartón, que de paso también te pido tu opinión con respecto de cómo se han desarrollado estas campañas, qué de bueno y de malo sacas de las mismas, pero llega a la final, frente a Luisa González, finalmente un candidato que no da discursos, que se sube a la tarima y habla 3 minutos frente a gente que le esperó durante 3 horas, o que simplemente prefiere u opta, como ayer en Cuenca, no hablar, mientras la gente estaba en el sol esperando escuchar al candidato sobre sus propuestas, y el hombre no habla. ¿Qué decir sobre esto, no? Un candidato finalista en una segunda vuelta que opta por no hablarle a la gente. Yo le propondría a los oyentes del programa que hicieran un ejercicio que no solemos hacer realmente, yo lo hago por motivos profesionales, que es retornar a aquel primer debate. Si retornamos a aquel primer debate a 8, que al final fue a 7, veremos que el Daniel Noboa que hay allí no es muy diferente al Daniel Noboa del segundo debate. ¿Qué ocurrió? En primer lugar, que había un formato que le favorecía, un formato de 7, donde pasas más desapercibido. En segundo lugar, él no era la estrella de ese debate. Los focos estaban puestos en personas con más peso político, como Luisa González, Otto, Jan Topic, Hervás. Y en tercer lugar, lo que jugó a favor de él en ese debate fue la contraposición con su padre. La gente esperaba un Álvaro Noboa en pequeño, una persona histriónica, con esa forma de expresarse ruda, espontánea, tanto maleducada, y se encontraron con otra cosa muy diferente, y eso caló en la gente, eso tuvo su punto, eso fue, en términos de comunicación política, eso fue efectivo. Aparte que después, a partir de ahí, hicieron un buen uso en redes de aquella dicotomía Álvaro Noboa, Daniel Noboa. Llegamos al segundo debate, y ese Daniel Noboa no ha cambiado. ¿Qué ocurre? Ahora estamos en un debate a 2 y están todos los focos por completo centrados en ti. Además, entras como la revelación de la primera vuelta. Ahora hay una gran expectativa sobre Daniel Noboa, que en efecto se ve por completo defraudada, y lo que vimos allí fue una persona que lo que transmitía era inseguridad. Yo creo que para mí lo principal fue la inseguridad que él manifestó, una cierta debilidad de carácter y poca firmeza. Estos fueron un poco los grandes rasgos que él transmitió en ese segundo debate. No había firmeza para encarar las graves las decisiones que hay que tomar en esta grave situación del Ecuador. Tampoco se le veía en especial gran preparación, se le veía muy dubitativo.
Tu campaña lo sabe, tu campaña hizo grupos focales, ha hecho encuestas y tu campaña sabe que el resultado fue enormemente negativo. Y a partir de ahí deciden esconder al candidato. Es una decisión totalmente meditada. Nuestro candidato no tiene las características que se requieren para encarar una recta final de campaña. Y de ahí viene apariciones muy breves, con apenas 2 minutos, 3 minutos de hablar a la gente, ir solo a lugares amigos, a entrevistas amigas, muy ligeras, muy livianas. Ujú. El tema de la figura del cartón, esta Ujú, figura del cartón la puedes resignificar de dos formas. La han querido hacer como un juego, ¿no? Como un juego ujú, de la figura, llévate la figura a tu casa, me robas a mi marido, pero en el fondo lo que está transmitiendo es otra significación, es estamos ante un personaje de cartón, no ante una persona que tenga que tomar decisiones. Creo que esta estrategia del empleo de cartón creo que se le puede volver en contra. No me ha parecido especialmente acertada. Lo digo en el nivel más técnico de la comunicación política, ¿no? ujú, Y realmente la pregunta que cabe hacer no es si es buena campaña o mala campaña, sino si realmente con los mimbres que tienen en cuanto al candidato pueden hacer otro tipo de campaña. No siempre haces la campaña que quieres, sino la campaña que puedes. Si esta es la única campaña que pueden hacer, y creo que realmente no podrían hacer otra porque no le veo valores comunicacionales, no le veo valores políticos, no le veo valores de proyección de imagen a Daniel Noboa, es un muy mal mensaje, ujú, es una mala noticia para esa candidatura. Pero creo que es que no les queda más remedio, lo digo sinceramente y lo digo sin Ujú. ningún tipo de apasionamiento político. Lo digo en el sentido de que si yo fuera el responsable de comunicación de esa campaña, probablemente habría hecho lo mismo. Ujú. ujú. Probablemente habría hecho lo mismo. Alejandro, yo tengo allí una pregunta. A mí me quedó sonando el hecho, o me dejó pensando, perdón, el hecho de que en el cierre de campaña que hace el candidato Noboa en Cuenca no se haya presentado con su binomio. Yo digo porque primero que es la primera vez que en una elección presidencial se vuelve obligatoria la participación de una mujer como parte del Ujú. binomio. Y segundo que su compañera de fórmula es cuencana. Eh, Se supone que van a trabajar en equipo, se supone que es que es la persona que le reemplazaría en caso de una ausencia temporal o de una ausencia definitiva, en un viaje, no sé. Pero él no se presenta con su candidata a la vicepresidencia, ha realizado varios recorridos, en Quito tampoco estuvo con su candidata a la vicepresidencia, en otras ciudades se presenta solo. La candidata a la vicepresidencia ha salido a dar declaraciones totalmente polémicas, mostrándose cómo piensa, cómo ve el país, cómo quiere que sea el país, cómo quiere que funcione el país, sin una seguridad social pública, sino privada, sin derecho a la educación, sin derecho a la salud, porque eso es un privilegio de acuerdo a la visión de la candidata a la vicepresidencia de la República, que no reconoce los femicidios, que no reconoce la violencia de género, etcétera, etcétera. Y el candidato principal, el candidato Novoa, nunca aparece de la mano de su vicepresidenta. Volvemos a lo que comentaba antes, dos cosas importantes con respecto a a lo que acabas de apuntar, a la reflexión que acabas de hacer. En primer lugar, como decía antes, cuando un candidato o una candidata al final da una imagen negativa, lo esconde. Eso es obvio. Están semi-escondiendo a Daniel Noboa y están, digamos, ya prácticamente escondiendo al binomio, a su candidata a a la vicepresidencia. Esto es, vuelvo a lo que decía antes, muchas veces no haces la campaña que quieres, sino haces la campaña que puedes. Pero segundo que me parece importante, porque lo vamos viendo por ejemplo con la candidatura también de Javier Milei en Argentina. Muchas veces, cuando hay un binomio electoral, la cara a la presidencia es más polite, es un poquito más de una búsqueda de transversalidad, un poco de no asustar, mientras que la cara de la vicepresidencia suele ser para fortalecer, fidelizar ese voto base, ese voto duro, ese voto que comulga contigo, que crees que es necesario, pero que no puedes poner en primer plano porque puedes asustar al resto de votantes. Yo creo que eso es lo que han hecho en el binomio de Daniel Noboa. Yo creo que realmente si queremos ver cuál puede ser el programa de gobierno de Noboa, hay que fijarse en las declaraciones de su vicepresidenta. A mí me parece que esta es su verdadera agenda, la agenda privatizadora, la agenda conservadora, profundamente conservadora en lo social, la agenda de derecha alternativa que niega o pasa por encima de los problemas de igualdad de género, los problemas del maltrato, los problemas del cambio climático, etcétera, etcétera.
Para mí esta es la verdadera agenda que se quiere imponer. Ujú. Esto para mí es real. Yo creo que si el votante ecuatoriano quiere saber ambas propuestas que se presentan, que proponen, en el caso de la de Novoa, no tiene que mirar tanto a Novoa, que ya lo vemos silente y que encarna esa cara más polite, Ujú. esa imagen joven, nueva, fresca, como a su vicepresidenta. Ahí está la verdadera agenda neoliberal. Alejandro, Recordemos, sí, adelante. Alejandro, ahí te quiero plantear una inquietud que me parece súper importante y a mí me viene haciendo ruido desde antes de la primera vuelta y sobre todo desde el primer debate. Algo que me faltó, por ejemplo, en ese momento de la candidata de la Revolución Ciudadana. Por, digamos, lo importante que fue el resultado electoral para esa organización política en las seccionales de febrero. Y hace unos pocos días, un analista político muy conocido acá en el Ecuador, en un programa dominical, hacía referencia sobre un tema que es vital, porque, a ver, digamos, el marketing para ganar una campaña es una cosa. Que tú seas el candidato novedad, la revelación, etcétera, la sorpresa en una elección, está bueno, ok. Funcionó la campaña, la estrategia, lo digital, el marketing, pero otra cosa es, si es que ganas la elección, administrar una ciudad, una provincia, un país. Para eso necesitas algo más que un buen TikTok, que ser un candidato simpático o que incluso dar un buen discurso, ¿ya? Necesitas un equipo. Y creo que ahí marca una gran diferencia, a propósito de lo que mencionaba, decía Santiago Basabe en un programa dominical. Para gobernar el Ecuador se necesita al menos 400 personas para ubicar en puestos estratégicos ministerios, secretarías, direcciones, empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabemos quién podría formar parte de ese equipo de Daniel Noboa? Ha dado 4 nombres. Luisa González en esta última semana dio un mensaje muy potente acompañada de los prefectos, de los alcaldes, de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, y ahí ves un proyecto político. Eso puede también marcar una diferencia, porque finalmente, insisto nuevamente y vuelvo a lo de la campaña, una cosa es ganar una elección, otra cosa definitivamente es gobernar un territorio. Sí, en efecto, es la diferencia entre un proyecto político y un proyecto empresarial. Si tú tienes un proyecto político, necesitas un equipo multidisciplinar de gente que vaya en la misma dirección política. Y necesitas ese proyecto político, necesitas ese equipo para sacar adelante el país de la situación en la que se encuentra. Ya estemos en tiempos de bonanza o en tiempos de una grave catástrofe política, económica, social y de seguridad, como se encuentra el Ecuador en estos momentos. Después el proyecto político puede gustar o no puede gustar. Eso es diferente. Hay gente que el proyecto político de Luisa González le puede gustar o puede no gustarle. Uh-huh. Le puede votar o puede no votarle. Pero es un proyecto político, porque unas elecciones son políticas y porque el cargo de presidente de un país es un cargo político. Pero creo que desde otros lados, que tienen mucho que ver con teorías neoliberales, tanto de la economía como de la sociedad, lo que se nos plantean son proyectos empresariales. Y la política no es empresa, la política no es economía, la economía forma parte de la política, pero la política no es economía. Tengo la impresión que desde la candidatura de Daniel Noboa lo que se nos presenta es un proyecto empresarial para el país. Y eso es una perversión de la política y es una perversión de lo que deben de ser unas elecciones. Cuando tú lo que presentas es un proyecto desde el punto de vista de una empresa, ojo, pero no de una empresa, un proyecto empresarial comunitario, colectivista, planificado, es un proyecto empresarial desde la teoría neoliberal. A partir de ahí tú no tienes que presentarle un equipo a la gente, porque al final cuando tú llegues a ese lugar, lo que vas a hacer es poner en práctica la praxis neoliberal, donde realmente no necesitas más que contables, por así decir, contables que vayan adelante en la privatización, que vayan adelante en la bajada de impuestos para las grandes fortunas, para los más ricos, que vayan adelante en la precarización del mercado laboral, en la desregulación de los mercados financieros. En el fondo no es baladí lo que vamos a tener el 15 de octubre. Estamos hablando de 2 modelos de país. Estamos hablando de 2 modelos de sociedad. Y esto además es extrapolable a lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo entero. Es decir, no se presentan 2 proyectos homologables para gestionar un Estado con una democracia liberal de origen burgués. En el fondo nos plantean 2 proyectos de sociedad, de relacionarnos entre nosotros, 2 proyectos de país. Y uno es un proyecto político que, insisto, puede gustar o no gustar, no hay por qué votarle, pero otro es un proyecto empresarial.
Y yo creo que los proyectos empresariales no tienen cabida en la política, lo digo con toda sinceridad. Yo creo que transmitirle a la gente que gestionar un país es lo mismo que gestionar una empresa es profundamente deshonesto, porque saben que no es así. Es profundamente deshonesto. Y yo creo que esto es lo que hay que poner de manifiesto. Estoy intentando tener una mirada que vaya más allá de estas elecciones, pero incluso que vaya más allá del Ecuador. No necesitamos la presidencia, necesitamos políticos, no empresarios. No digo que un empresario no pueda ser político, pero tiene que tener esa mirada política. El problema es cuando un empresario entra en la presidencia con una mirada absolutamente empresarial bajo coordenadas neoliberales. Porque lo que va a hacer es gestionar el país buscando el máximo beneficio. Y un país no busca el máximo beneficio, busca el máximo bienestar. Los que buscan Ujú. el máximo beneficio son las empresas, pero la gestión de un país debe estar dirigida por el máximo bienestar posible para todos sus ciudadanos y por una ampliación de derechos y libertades. Y esto es muy diferente a gestionar una cuenta de balances de una empresa. Esto es lo que hemos estado viviendo ahora mismo, Alejandro, no un bienestar, sino un beneficio para determinado sector, porque lo que tenemos ahora es un gobierno de esa matriz. En efecto, lo que ocurre en Ecuador es que esto ya se ha vivido durante 2 años, que yo ampliaría a 6 años, porque Lenín Moreno, la presidencia de Lenín Moreno, finalmente fue una correa de transmisión para los intereses de esas empresas, ¿no? Ujú. Al final, cuando ponemos un empresario con visión empresarial en la presidencia, no con visión política, eso puede ocurrir, sino un empresario con visión empresarial, lo que ocurre es que acaban mandando poderes que no se presentan a las urnas. Acaban mandando poderes empresariales, financieros, mediáticos, que nunca se someten al veredicto de las urnas, sino que están asentados, tienen un enorme poder y son los que en último término deciden. Y esa presidencia realmente lo que es el comisionado de esos grandísimos poderes. Ujú. No, tenemos que conseguir que los poderes que gestionan el Estado se tengan que someter al escrutinio público en forma electoral. Eso nunca ocurrirá con una gestión empresarial del país. Insisto, un país no es una empresa. Es falso el axioma de que como tuve éxito en la gestión empresarial, lo tendré éxito gerenciando un país. Ujú. Vayámonos a Italia, Silvio Berlusconi. Los datos de Silvio Berlusconi cada vez que salía de una presidencia en Ujú. términos de desigualdad eran catastróficos, eran absolutamente escalofriantes. O Sarkozy en Segundo, Francia, también para citar otro ejemplo, Alejandro. exactamente, Sarkozy en Francia. Ujú. Segundo, rompamos con el axioma de que como la persona que entra a la presidencia del país es millonaria, no va a ser corrupto, no va a robar. No, eso no es cierto. La no corrupción depende de la honestidad personal, no depende de tu cuenta de resultados. Y generalmente no solo es que obviamente puede ser tan corrupto como el que más, sino que además se ve en la obligación de garantizar la tasa de acumulación, de garantizar un beneficio legítimo o ilegítimo a esos grandes poderes a los que representa. Ujú. Para finalizar, porque se nos va terminando el tiempo, Alejandro, me gustaría también conocer un poco tu visión con respecto de el panorama electoral, no en Ecuador, sino lo que podría suceder en Argentina y lo que podría pasar también en tu país, en España. Ujú. Con respecto a Argentina, el fenómeno Milei es la avalancha neoliberal con un toque de show, de histrionismo que a cierta gente le cala, ¿no? Es un mensaje en apariencia antisistema, Ujú. en apariencia Milei va contra la casta política, contra el sistema, pero en el fondo es muy pro sistema. En el fondo no es nada nuevo. Y este discurso, digamos, en apariencia antisistema, diría que casi hasta anarcolibertario, cala en un montón de personas desesperadas, en un montón de personas que están pasándolo muy mal y que están insertos en la antipolítica. ¿Cómo conjurar eso? Porque realmente cuando si Milei ganara, lo que va a ser es una política neoliberal. Insisto, el principal problema, la principal amenaza es el neoliberalismo. ¿Cómo se conjura esto? Yo creo que desde una óptica progresista, entendido progresista desde una forma amplia, que cada uno se meta ahí donde pueda, afincarnos un poquito en nuestros valores. ¿Cuáles son realmente nuestros valores? Si creemos en la justicia social, nosotros debemos hacer propuestas que vayan de acuerdo con la justicia social. Por ejemplo, la subida de grandes impuestos, de impuestos a grandes fortunas, viene derivado de que creemos en esa justicia social. Si creemos en la solidaridad, tenemos que hacer políticas redistributivas. Esta es la única forma de frenar estos fenómenos, estos monstruos que en un momento de grave crisis económica
apelan al descontento de la gente, dan un profundo mensaje antisistema para ganarse su voto, cuando no es cierto, cuando en el fondo van a seguir las mismas políticas, van a profundizar esas políticas que han llevado precisamente a la catástrofe social. En cuanto a lo que ocurre en España, yo creo que finalmente habrá un gobierno de corte progresista, habrá un gobierno liderado por Pedro Sánchez y en coalición con Sumar, que es la izquierda, que está a la izquierda del Partido Socialista de Pedro Sánchez, y que los grupos independentistas catalanes terminarán apoyando ese gobierno. ¿Por qué? Porque esos grupos, después de las elecciones presidenciales, de las elecciones generales, están en la mejor posición que pueden estar para poder negociar y conseguir mucho o poco de acuerdo a sus intereses. Si no pactan, habría que volver a elecciones. Y nada les garantiza que vuelvan a estar en esa posición Ujú. de poder, de esa posición privilegiada donde puedan negociar. Sobre todo porque el electorado puede castigar el que no se haya pactado y pueden a lo mejor verse reducidos a un pequeñísimo grupo parlamentario sin ninguna capacidad de decisión. Si tú tienes esa carta positiva en tu mano, tú no puedes arriesgar para decir, no, planteo una exigencia de máximo, si no se cumple no pacto. Es verdad que estamos en el juego de que yo te planteo una exigencia de máximo para lograr, pues a lo mejor el 50%, el 20%, bueno, eso es el juego de la negociación política. Pero yo entiendo que si la racionalidad política es lo que prima, los grupos independentistas catalanes tendrán que pactar. Y me parece bueno por dos razones. Lo primero, porque me parece bueno que haya un gobierno progresista. Creo que la crisis en la que está sumido el mundo ahora mismo, Europa también está sumida en una grave crisis, se saca adelante con políticas progresistas y expansionistas, no con políticas conservadoras y políticas del austericidio, ¿no? Y segunda, porque creo que es hora de abordar por fin el grave cisma ha ocasionado estos últimos 10 años con el tema de Cataluña. Es una herida abierta en el Estado español que hay que abordar con valentía, que hay que abordar sin prejuicios, sin posturas preconcebidas, que hay que abordar desde la democracia y que no sirva para atizar rencores, declaraciones de trazo grueso y enfrentamientos. En España hay un problema de conformación territorial por la historia que ha tenido el país. Y ese problema hay que abordarlo. Y no se puede abordar desde el unilateralismo Ujú. y no se puede abordar desde la pura represión. El Estado español, con sus múltiples nacionalidades, tiene que sentarse y de forma honesta hablar de qué ocurre con las pulsiones separatistas en Cataluña, en el País Vasco, también en otros sectores. Y yo creo que estas son buenas noticias. Creo que la política de confrontación de la derecha españolista, que utiliza la bandera para golpearte con ella, Ujú. no la utiliza para unir a todos los españoles, creo que no llevan a nada bueno. Entonces, en ese sentido, el que se tenga que hablar, negociar, conversar, consensuar con los partidos políticos que representan las pulsiones independentistas catalanas, me Ujú. parece enormemente positivo.